Buenos días a todos. Para mí es un placer. Agradezco a AgriFood la invitación para esta jornada. Para mí es un placer hablar de indicaciones geográficas. Como decías, me he dedicado profesionalmente muchos años a este tema y es algo que ciertamente me apasiona. Mi ponencia va a tener algunas cuestiones que van a ser compartidas con la ponencia anterior, pero un poco, como decía Ricardo, desde la óptica española, como lo vemos. El tema de las indicaciones geográficas tiene su historia, su recorrido. Es diferente el recorrido que ha tenido países como Francia o como España o como Italia que el recorrido de otros países europeos como pueda ser Alemania o Suecia o Lituania. Cada uno tenemos nuestra historia y hemos ido regulando esta materia a medida que pues, hemos llegado a esa madurez. Entonces, en primer lugar, quiero poner la ponencia y sobre ella ir comentando. Voy a compartirla. Bien, ¿me confirmáis que la tenéis delante? Sí, Javier. Perfecto. Muy bien. Bien, en primer lugar me gustaría aclarar un concepto que es algo que en España utilizamos para diferenciar el concepto de calidad comercial o calidad convencional con el concepto de calidad diferenciada. La calidad comercial generalmente pues, responde a unas propiedades y características esperables de un alimento, incluyendo por supuesto el vino o las bebidas espirituosas, y son consecuencia de unas exigencias previstas en unas disposiciones, en una reglamentación obligatoria, ya sea europea, a través de la OCM, o nacional, a través de las normas de calidad que en España tenemos desde hace muchos años impuestas sobre distintos productos alimentarios. Estas normas son las que la hacen idónea para su comercialización y consumo. Por contra, la calidad diferenciada son un conjunto de características peculiares, diferenciadoras, especiales, consecuencia de unas exigencias previstas también en una normativa, pero que son de carácter voluntario. Es decir, quien quiera se somete a ellas y quien no quiera no se somete a ellas. Y todas tienen relación con el origen, es decir, con una zona geográfica, con un suelo, con un clima, con unas materias primas utilizadas, es decir, unas determinadas variedades vegetales, unas razas y animales, y con unos procedimientos de elaboración que muchas veces son tradicionales, que son la mano del hombre, cómo ha sabido construir o elaborar ese producto. De tal manera que al final tenemos un producto con unas características organolépticas que a la luz de los consumidores y los entendidos lo hacen un producto diferente. Como os decía, en la Unión Europea tenemos varios tipos de calidad no comercial, que es en primer lugar la vinculada a un origen o a una tradición, y después la vinculada a un sistema de producción. Y aquí tenemos dentro de la calidad diferenciada la que llamamos producción ecológica, que también puede llamarse orgánica o biológica. Por lo tanto, son un conjunto de reglas voluntarias, pero establecidas en la ley y que están sometidos a un control oficial. En segundo lugar, esta calidad diferenciada otorga una protección jurídica a determinados nombres, sujetos. Y en España somos pioneros en esta producción jurídica, vamos históricamente detrás de Francia, y nuestro Estatuto del Vino es del año 1932, la ley que amplió estas consideraciones al resto de los alimentos es del año 70, y en el año 2015 tenemos la ley
6/2015 que lo establece para las figuras supraautonómicas. Incluso también esta calidad diferencial por el método de producción, como os hablaba, la producción ecológica, también somos pioneros, porque la primera reglamentación, la primera legislación española sobre agricultura ecológica es del año 89, antes de que se armonizara a nivel europeo. A nivel europeo, pues bueno, ya conocéis, hay un reglamento que es el 1151 del año 2012, que establece estos regímenes de calidad, estas indicaciones geográficas, DOPs, IGPs y ETGs, que en último lugar ha sido modificado por el reglamento 2021-2117 de 2 de diciembre de 2021, que fue la última modificación que tuvo a la par que se modificaba toda la política agrícola común. Como nos ha explicado antes la representante de la comisión, Eva, pues está en proceso de revisión. Desde el 31 de marzo se presentó el borrador, la propuesta de la Comisión Europea, y desde entonces venimos trabajando en los grupos de trabajo del Consejo, bajo presidencia francesa, checa y ahora sueca, y también en el Comité Especial de Agricultura y en el Consejo de Ministros. También, por otro lado, está en el Parlamento Europeo estudiando la propuesta, tanto a nivel de la Comisión de Agricultura, formada por los europarlamentarios especializados en el área de agricultura, como en la Comisión del Parlamento Europeo jurídica de expertos en temas jurídicos. Lo que esperamos y lo que confiamos es en llegar a una posición del Consejo antes de la que acabe la presidencia sueca, de tal manera que lo que se denominan los trílogos, que es la puesta en común y el llegar a un acuerdo entre las tres instituciones europeas, Parlamento, Consejo y Comisión, podamos ver la luz para el año que viene de un nuevo reglamento europeo en el boletín de la Unión Europea. Los principios básicos ya han sido explicados. Básicamente es proteger y valorizar los productos agroalimentarios, proteger jurídicamente frente al abuso o la imitación, ayudar al consumidor entregándole la correcta información para que su elección del alimento que compra sea con el mayor conocimiento de lo que está comprando. Como os decía, las características básicas es que es un régimen de carácter voluntario, tiene una titularidad pública este nombre protegido, esto es importante, la titularidad es un bien público ese nombre protegido y por tanto la titularidad es de la administración, que puede delegar esa titularidad o descansar esa titularidad en los operadores mediante las llamadas entidades de gestión, que en España se llaman consejos reguladores u otras figuras similares. Como os decía antes, todo esto está sometido a un control mediante un programa específico que, como veis, pues en el año 2020 pues dio lugar a más de 21.000 controles, a más de 6.000 operadores, detectando un 5% de incumplimientos. Es decir, el programa de control oficial lo que intenta es detectar los incumplimientos para mejorar y tener cada vez los productos con mayor garantía. También tiene un sistema de etiquetado específico que, bueno, voy a ver si me da tiempo a hablarlo. Las figuras tienen 3 logos: denominación de origen, indicación geográfica y especialidad tradicional garantizada. Fijándome en denominación de origen, es importante diferenciar lo que es una denominación de origen de una indicación geográfica. La denominación de origen es debido a un lugar, que puede ser una comarca, una isla, un municipio, una pedanía, un pago, o una región o un país. La denominación de origen, cuando se refiere a un país, es algo excepcional
solamente pensado para aquellos países pequeños, como podréis comprender, donde su zona geográfica es exactamente igual, cuando estamos hablando de, por ejemplo, de Malta. En cuanto a la calidad, esta calidad diferenciada se debe al medio geográfico que está condicionada por unos factores naturales y humanos. Eso es lo que os explicaba yo antes. Es decir, la edafología, las características que tiene ese suelo agrario, más esa variedad vegetal o ese pasto para los animales de esa raza especial, da lugar a que con unos factores humanos, unos medios y unas labores agrarias o ganaderas, dan lugar a un producto final que mediante después un sistema de elaboración da lugar a este producto tan específico. Pero en la denominación de origen, los tres elementos se deben dar en la misma zona, es decir, tanto la producción primaria como la elaboración o transformación del producto. Cuando se produce todo en la misma zona geográfica, es cuando llamamos denominación de origen. ¿Qué es una indicación geográfica? Bueno, también está ligado a un origen, a un determinado lugar, región o país, pero el motivo de ese vínculo con ese origen puede ser debida al medio geográfico, como lo comentábamos antes, o puede también ser debido a una reputación demostrada, ¿vale? Y a diferencia de la DOP, una de las fases es la que tiene que estar en esa zona geográfica concreta. Puede ser la producción primaria, puede ser la elaboración o la transformación. Nosotros decimos que las denominaciones o indicaciones geográficas no se inventan, no se crean. Lo que se hacen es reconocerlas. Es decir, antes tiene que existir un conocimiento popular que haya diferenciado ese producto en la mentalidad de los consumidores, en las tradiciones o en las historias contadas o escritas. Y lo que se hace es el reconocimiento mediante una tramitación administrativa. Una tramitación administrativa que tiene una fase nacional, que corresponde a los Estados miembros, y una fase comunitaria que corresponde a la Comisión Europea. Los registros después aparecen en la página web para que sean públicos. Y tenemos estos enlaces tanto para el registro e-Ambrosía, que es el que recoge a todas las indicaciones geográficas de la Unión Europea, como el GView, que es una base de datos con las fichas de cada una de las 3.500 y pico denominaciones de la Unión Europea. Lo comentaba antes la representante de la Comisión Europea, la protección jurídica internacional como derecho de propiedad intelectual está, por un lado, refrendada en los acuerdos que la Unión Europea establece con terceros países, acuerdos comerciales, pero también a través del acuerdo APIC, el acuerdo de propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio, que está fundamentado en un acuerdo de Ginebra de 2015 sobre otro más anterior aún, que era el Arreglo de Lisboa de 1958, que, como casi siempre ocurre, empezó con el mundo de los vinos, proteger el mundo de los vinos primero. ¿Contra qué se protege? Pues se protegen, contra la simple usurpación del nombre para, por ejemplo, crear una marca comercial, o una imitación, pues añadiendo, este es un queso tipo manchego, por ejemplo, eso no se puede poner, eso va contra la protección que tiene, o cualquier otra indicación que lleve a un error al consumidor. Los conflictos generalmente se suelen dar entre las marcas comerciales
y las las marcas comerciales y las indicaciones geográficas. Os decía el etiquetado. Existe un logotipo comunitario, este rojo y amarillo para las denominaciones de origen y este azul y amarillo para las indicaciones geográficas. Pero además, cada una de las denominaciones puede poner en su pliego de condiciones un logotipo específico de ellos. Aquí he puesto, por ejemplo, el de Jumilla o el de queso manchego. ¿Qué impactos tienen? Pues son siempre positivos. Esto es nuestra experiencia con las denominaciones de origen en España. Vemos, por un lado, que hay un incremento potencial del valor añadido, satisfacen las demandas de los consumidores, incluidos los turistas, tiene elementos muy potentes en cuanto a sostenibilidad económica, social y medioambiental, ya los pliegos que existen ahora mismo de cada una de las denominaciones, apoyan el desarrollo de las zonas rurales, dando mayor estabilidad al empleo, con un gran papel de la mujer en estas denominaciones de origen. Por otro lado, este es un concepto que a mí me gusta mucho reseñar. Tradición no es contrario a innovación. Es decir, los pliegos de condiciones, que son ese reglamento específico de qué se debe cumplir para elaborar ese producto con denominación de origen, está continuamente cambiando. Están sometidos a un proceso de actualización y modernización de cara a, conservando lo que es la esencia de ese producto, estar innovando de cara a las exigencias de los nuevos consumidores. El potencial exportador es muy grande, es un referente, es una marca España, de alimentos de España. También tiene, como os decía, un concepto muy potente de biodiversidad. ¿Cuántas variedades vegetales hubiesen desaparecido si no hubiese existido una indicación geográfica? Y también muchas veces están en zonas de crecimiento económico restringido, donde la única posibilidad es esta agricultura especial, ¿no? Porque muchas de ellas están en zonas que corresponden a las zonas de Red Natura 2000 o de especial protección. Y aparte, como bien decía la representante de la Comisión Europea, forma parte del patrimonio natural, gastronómico y cultural. Y por ello tiene unos fondos de promoción europeos especiales. Bueno, evidentemente no todo es bueno, tiene unos costes extra sobre la producción convencional. Evidentemente aumenta los costes de producción, porque hay unos requisitos de los cuales no te puedes salir, que es el pliego de condiciones. No tienes tanta libertad para poder elegir cómo elaborar tu producto como el que lo tiene dentro de la producción convencional. Y además tiene unos controles extraordinarios. Más allá de los controles habituales, tiene unos controles específicos para verificar que se cumplen las condiciones del pliego. Tiene una limitación en cuanto a adecuación de oferta y demanda. No tiene tanto margen de maniobra para adaptar estos desequilibrios que de vez en cuando se producen. Hay una necesidad de sostenibilidad económica porque la exportación es muy importante en algunos de ellos. Dependen mucho de la exportación. Después también tiene un condicionante que es la defensa jurídica. En los temas de derecho mercantil, pues hay veces que las pequeñas denominaciones de origen pues no tienen capacidad económica y tienen que recurrir a la administración pública para que las defienda en su lugar. Por supuesto, hay unas asociaciones a nivel nacional que las defienden. En los productos agroalimentarios es la Asociación Origen España la más representativa. Por otro lado está en el mundo del vino CECRU y otra en España en los consejos reguladores de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas. Por dar unos datos económicos, esto es un poco la situación a marzo de 2023 de las distintas tipologías
de DOP, IGP, ETG de España en relación con el registro general de la Unión Europea. En el registro de la Unión Europea incluyen países terceros, como habéis visto antes en el caso de Turquía. Muchas veces nos dicen, en España hay muchas denominaciones de origen. Bueno, pues depende de con quién te compares. En España hay ahora mismo 371, con 22 que están en trámite, mientras que en Francia hay 754, es decir, casi el doble, y en Italia casi 900. El valor económico, que esto lo hacemos todos los años, tenemos ahora mismo los datos del 2021, supone que para los vinos son casi 4.000 millones de euros el valor estimado en origen, las bebidas espirituosas unos 153 millones y los alimentos unos 2.570 millones. Como decía la representante de la Comisión, en el estudio que se hizo en 2017, en la Unión Europea el valor estimado de todos los productos con DOP y IGP se acerca a los 75.000 millones de euros. Centrándonos en los datos 2021 de los aceites de oliva vírgenes. Tenemos 31 registrados en la Unión Europea, de los cuales 30 son DOP y una es IGP. Y tenemos otros 2 en tramitación, que son el aceite de Madrid y el aceite de Villuerca y Bores Jara. Estos 2 ya han pasado la fase nacional y están ahora mismo en la mesa de la Comisión Europea siendo evaluados. La comunidad autónoma con más número de denominaciones, como no podía ser de otra manera, es Andalucía, con 13, seguida de Cataluña, de Castilla-La Mancha, de Extremadura y de Aragón y Baleares. En total hay más de 860.000 hectáreas de olivos que están inscritos en las denominaciones o indicaciones geográficas, lo que corresponde a más de 148.000 agricultores. Estas son las personas que hay detrás de las denominaciones de origen. En total son 528 almazaras y 408 envasadoras. En total, lo estimado por nosotros de producido de aceite de oliva virgen y aceite de oliva virgen extra es de 111.000 toneladas, lo que supone aproximadamente el 8,5% del total de aceite de oliva español. Pero de las 111.000 toneladas producidas, comercializadas de forma al detal, son 31.000 toneladas, de las cuales el 70% corresponden al mercado nacional y el 30% al mercado exterior, incluyendo el resto de países de la Unión Europea. ¿Vale? El valor económico estimado se acerca a los 150 millones de euros. Es muy interesante ver la evolución que ha tenido en los últimos 10 años. El volumen de comercialización, el volumen de toneladas que se han vendido como denominación de origen, en los últimos 10 años ha crecido un 21%. Pero es más sorprendente el crecimiento en valor económico, que ese es el más importante, que ha supuesto un crecimiento de un 76%. Los principales destinos de la exportación han sido China, con más de 2.300 toneladas, Estados Unidos, con 705, Japón, 410, Alemania, 258 y Suiza, 237. Por otro lado, por dar datos de la producción ecológica, deciros que son menos hectáreas, pero comercializan más cantidad de producto. No obstante, deciros que hay muchas denominaciones de origen que parte de su producción también cumple con el reglamento de producción ecológica. Es decir, no son incompatibles la denominación de origen y la producción ecológica. Bueno, esto ya lo hemos visto antes, lo ha explicado un poco la representante de la denominación. La clasificación que se utiliza en Europa incluye los aceites y las grasas en general,
pero extrayendo los datos referentes a España, podemos ver que por superficie las más grandes son Baena, que tiene 60.000 hectáreas, y Sierra Mágina, con 60.000. Baena tiene cerca de 8.500 agricultores, 17 almazaras y 30 envasadoras. Comercializa 6.315 toneladas al detal, y el resto lo comercializa a granel. En total son aproximadamente unos 32 millones de euros en año 2021, valor estimado en origen. Sierra Mágina ronda los 10 millones de euros. Antequera, con 42.600 hectáreas, también tiene 3.360 toneladas de producción, es decir, bastante menos producción que cumpla el pliego de condiciones, y tiene 560 toneladas comercializadas. Por otro lado está la IGP Aceite de Jaén, que tiene mucho potencial porque son 128.000 hectáreas, pero todavía no tenemos datos de 2021. Esperamos que este 2022 haya empezado ya a comercializar y tengamos datos. Y por último está las 40.000 hectáreas del aceite de Mallorca. En valor económico, por otro lado, si no nos fijamos en la superficie del olivar, sino en el valor económico estimado, es importante señalar a Priego de Córdoba, con 22 millones de euros, a Siurana, con 19 millones de euros, a Sierra de Cazorla, con 11,5 millones de euros, y a Estepa, con 11 millones. Todos estos datos y muchos más los podéis encontrar en la página web que os pongo aquí abajo. Y nada más. Yo creo que os he dado una visión general del sector del aceite de oliva en las denominaciones e indicaciones geográficas. El gran hándicap que va superándose poco a poco es, como siempre, el problema de comercialización al detal. El conseguir que todo lo que se produce bajo el pliego de condiciones de cada una de las denominaciones de origen, cada una con sus especificidades relacionadas con sus variedades, con su clima, con su suelo, pues que se vean reflejadas en mayores ventas al consumidor directo. Ese es el hándicap que tiene el sector y que necesita más esfuerzos para conseguir vencer ese hándicap que no tienen otros sectores alimentarios, como pueda ser pues, la carne, o como puedan ser el jamón o el queso. Nada más, quedo a vuestra disposición. Os vuelvo a dar las gracias por vuestra invitación, y aquí tenéis mis correos electrónicos por si queréis hacer alguna pregunta por escrito, y si no, pues bueno, quedo a vuestra disposición. Gracias por vuestra atención.